Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Amén, hermanos. Gracia y paz para cada uno de mis hermanos. En el día de ayer empezamos a considerar algunos aspectos muy relevantes para la vida cristiana. Vamos a recapitular por causa de los hermanos que no pudieron estar ayer. Ayer mostrábamos cómo José Martínez en su libro La Hermenéutica Bíblica nos mostraba unos parámetros para tenerlos en cuenta en el momento de la interpretación de la Biblia, que es un texto. Y él nos mostraba que había el fondo histórico, nos mostraba el contexto, nos mostraba otra manera, método de interpretación, eran los pasajes paralelos. Nos mostraba también que por último el texto tenía que ser actualizado, en este caso tenía que tener una aplicación. Esto basándose entonces en la interpretación histórico-gramático, que es la interpretación que hoy tiene más peso en el mundo cristiano académico. Todo esto con el fin de poder acercarnos al texto de la Biblia y poder decir lo que el texto de la Biblia dice. Y al tener una sana interpretación, vamos a tener un sano entendimiento. Hicimos un ejercicio muy rápido con la primera epístola a los tesalonicenses, donde mostramos algo muy rápido del fondo histórico acerca de la ciudad del tiempo, cómo comenzó la iglesia en Tesalónica. Miramos cómo Pablo, por dirección del Señor a través de una visión, fue a Macedonia, donde predicó en la sinagoga. Decíamos ayer que generalmente el apóstol siempre que llegaba a una ciudad buscaba una sinagoga, porque el mandamiento del Señor era ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y generalmente eso era muy beneficioso para las asambleas que los apóstoles fundaban. ¿Por qué? Porque estos judíos eran conocedores de la ley. Y como conocedores de la ley, eso iba a ayudar a las iglesias a ir un poco más adelante en el conocimiento de la palabra. Mostramos entonces también que en esta epístola la razón del escrito, el apóstol Pablo buscaba mostrar con ella en cada capítulo la venida del Señor, la parusía, la segunda venida del Señor Jesucristo en las nubes. Y con esto buscaba entonces que el corazón de los tesalónicos empezara a vivir una vida piadosa, una vida justa y una vida santa, en medio de una generación perversa como lo era la generación de la ciudad de Tesalónica en su momento. Mostramos entonces tres aspectos, virtudes cristianas que se estaban haciendo manifiestos en la iglesia en los tesalónicos, y Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribe esta carta y la deja como un modelo para la iglesia de todos los tiempos. Una iglesia que va en pos de la madurez es una iglesia que va a manifestar estos tres rasgos, características o virtudes cristianas producidas por la obra del Espíritu Santo. La epístola a los tesalonicenses tiene una particularidad. No es una epístola muy doctrinal como lo es Romanos o como lo es Gálatas. La epístola a los tesalonicenses, cuando empezamos a mirar su evidencia interna, nos damos cuenta del corazón de un pastor. Es una epístola donde más se conoce cómo Pablo pastoreaba la grey del Señor. Entonces nos enfocamos en tres aspectos. Vamos a leer desde el verso 1 hasta llegar al verso 3. Y en el verso 3 miramos tres características que Pablo recordaba. Cuando oraba por los tesalónicos, recordaba aquellas manifestaciones propias del Espíritu Santo en una iglesia saludable, en una iglesia espiritual, en una iglesia que está madurando, en una asamblea en la cual se están conociendo rasgos y características propias de nuestro Señor Jesucristo, rasgos y características que el Espíritu de Dios está confeccionando en el corazón de la iglesia. Vamos a leer desde el verso 1, amados hermanos, para poder enlazar lo que empezamos el día de ayer. Pablo, Silvano y Timoteo, la obra.
los obreros, los que trabajaron en medio de la iglesia. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Decíamos ayer entonces que la iglesia es producto de la acción divina, porque es a causa de la obra de Jesucristo, es a causa de la obra del Padre y es a causa de la obra del Espíritu Santo que existe la iglesia. El Padre elige en la eternidad, el Hijo redime en la encarnación y el Espíritu Santo aplica la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Trinidad divina está involucrada en la manifestación de la iglesia. Por eso entonces la iglesia está en Tesalónica, donde es el pie del candelero, donde se coloca, pero está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a vosotros, a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué oraba Pablo siempre que se acercaba al Señor en oración? ¿De qué se acordaba de los tesalónicos? Acordando sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Ayer en la introducción miramos este primer aspecto, la obra de la fe. La salvación dada a los hijos de los hombres a través de las Escrituras es muy claro que es por la fe. O sea, somos salvos por gracia y el instrumento para alcanzar la salvación es la fe. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero también deberíamos estar de acuerdo en algo más. Fuimos salvos para obras, porque la fe, el producto de una fe viva, ¿son qué? Las obras. Entonces las obras evidencian que una iglesia, una asamblea, los hermanos tienen una fe viva y genuina, que no es estéril e inoperante, sino que está dando ¿qué? Fruto. Y en eso se está conociendo entonces que la fe que se está profesando no es intelectual ni mental, sino que es viva y verdadera. Y uno de los ejemplos que hablábamos era que una obra de fe de los tesalónicos es aclarada por Pablo en el verso 8. ¿Cuál? Se apartaron de los ídolos para servir ¿a quién? Al Dios verdadero. Entonces era una fe viva porque era operante. Y mostramos un texto en Santiago: la fe sin obras es muerta, ¿cierto? No tiene valor delante del Señor. Miramos entonces cómo Pablo con sus hermanos veían que la iglesia en Tesalónica en su maduración iba manifestando ciertas obras que la caracterizaban como una iglesia fructífera, ¿cierto? Y recuerde que en Gálatas nos muestra una palabra muy particular: y la fructificación del Espíritu es, dice el texto en Reina y Valera, el fruto del Espíritu. ¿Qué entendemos con esto? Que el Espíritu Santo está trabajando para producir. El Espíritu Santo está trabajando para producir en la iglesia aspectos espirituales. Y el trabajo del apóstol Pablo en Tesalónica no estaba resultando en vano, porque el apóstol estaba viendo el fruto de su trabajo. Y un primer fruto que estaba viendo era ¿qué? La obra de vuestra fe. Entonces lo vimos en la reunión anterior. Vamos a continuar y miremos las otras dos virtudes y características de una iglesia saludable, una iglesia espiritual y una iglesia que va en pos de la madurez. Del trabajo de vuestro amor es la segunda, y vuestra constancia en la esperanza. Quiero que recordemos 3 palabras claves que están acá, que se vuelven a repetir más adelante. Vamos a tenerlas muy pendientes porque vamos a mirar otra iglesia más adelante donde también tenía estas características. Por ejemplo, la obra de vuestra fe. La palabra griega para obra es sergón. El trabajo de vuestro amor, la palabra griega para trabajo es kopú, y kopú ágape, porque aquí la palabra amor es ágape, ya la vamos a mirar. Y la última es la hipomoné.
elpis. Esta palabra hipomoné yo sé que la hemos escuchado más de una vez. Entonces, estas tres palabras, estos tres verbos, vamos a tenerlo pendiente. Ergón, hipomoné y copus, porque la vamos a ver más adelante. Entonces miremos algunos aspectos de la iglesia en Tesalónica que debemos considerarlos para imitar la fe de ellos, ¿cierto? En las Escrituras también el Señor nos dejó registros de modelos de iglesia a seguir, y los tesalónicos es una de ellas, como la iglesia en Filipos, como la iglesia en Filadelfia, ¿cierto? No sería bueno que siguiéramos el ejemplo de algunos aspectos de la iglesia en Corintios, ¿cierto? Pero sí de la iglesia en Filipos o de la iglesia en Filadelfia. Entonces vamos a mirar este segundo aspecto, amados hermanos, el trabajo de nuestro amor. Anteriormente Pablo había dicho la obra de vuestra fe. Entonces la fe tenía una obra, la fe era palpable por ciertas obras que manifestaban los cristianos que habían nacido de nuevo, ¿cierto? Ahora Pablo también ora y agradece al Señor por el trabajo de amor de los tesalonicenses. Entonces, el trabajo en una iglesia, en una asamblea normal, saludable, es fruto del amor. El amor es el poder dinámico que va a mover a la iglesia a que pueda trabajar como producto de un amor genuino y real al Señor. El amor es la consecuencia de nuestra posición en Jesucristo. Recuerda, hermanos, que el amor es un aspecto indispensable en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. Además, cualquier cosa que se haga sin amor es contrario a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor. Entonces, cualquier acción, cualquier trabajo que la iglesia haga donde no se encuentre en la esfera del amor, quiere decir entonces que se está haciendo en la naturalidad y se está haciendo en contra de la naturaleza de nuestro Dios. Porque Dios es amor. Quiero llamar la atención a esta palabra griega donde dice trabajo, que es la palabra kopu. Lo leo kopu porque hay un diptongo entre ou y se lee u. Esta palabra significa trabajo fatigoso o tarea intensa que causa sufrimiento. Así lo dice el diccionario Vine. Entonces, este trabajo que habla el apóstol Pablo es un trabajo que causaba cansancio. No era un trabajo liviano, no era un trabajo simple, sino que era un trabajo fatigador. Pero mire la otra palabra que utiliza Pablo, un trabajo en ágape. Hemos conocido entonces esta palabra muy particular de la literatura del Nuevo Testamento, porque en el griego extrabíblico no se encuentra. ¿Por qué? Porque el amor ágape se conoce cuando se conoce a Dios, ¿sí? Y los griegos no conocían a Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando una persona se acerca a Jesucristo, lee la Biblia. Si un griego se acercaba, se daba cuenta que cuando los escritores del Nuevo Testamento utilizaban la palabra ágape, se refería a tres aspectos. Uno, el amor de Dios para con el mundo. De tal manera amó Dios, ágape, agapó. Luego, otro aspecto hubieran encontrado, el amor del cristiano para con Cristo, ¿sí? El amor del cristiano para con Dios. Y tercero, el amor de unos para con otros. Ese era el amor ágape. Y ese amor no lo conocían los griegos. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, empezamos a conocer el amor ágape. Ahora, hermanos, cuando nosotros creímos en Jesús el Cristo como el Mesías, hubo un suceso en la vida de cada uno de los cristianos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál fue? Romanos 5. El ágape de Dios ha sido derramado en el corazón de cada cristiano. Amados hermanos, y es desde ese amor que nosotros podemos amar. Es desde el amor de Dios que nosotros podemos amar a Dios y podemos amar a nuestros hermanos. Porque antes nosotros amábamos, pero el amor del hombre es egoísta, piensa en sí mismo,
es envidioso, es vanaglorioso, es jactancioso. Entonces nosotros no podíamos amar como Dios nos pedía que amáramos a Dios con todo el corazón y que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el amor propio del Adán caído o de la naturaleza caída no podía reproducir ese amor, no podía alcanzar a entenderlo o al percibirlo. El hombre se ama más a sí mismo que a Dios sobre todas las cosas, y el hombre se ama más a sí mismo que a su prójimo. Entonces el hombre natural no podía entender y no podría cumplir este mandamiento que Dios dio. Pero gracias a Él ha derramado el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, y desde ese amor es que nosotros empezamos a amar a Dios y a nuestros hermanos, ¿cierto? Entonces la iglesia en Tesalónica, por ser depositaria del Espíritu Santo inhabitante en su corazón, empezó a manifestar el amor de Dios. Sucedió algo en la iglesia en Tesalónica, empezó a encontrar salida y empezó a amar, y no solamente a los hermanos con que se reunía, sino que el texto en Tesalonicenses dice que el amor de los tesalónicos era reconocido en toda la región, ¿cierto? Y ellos aprendieron de Dios cómo amarse unos a otros. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo en el versículo 8 nos muestra un trabajo del amor de los tesalonicenses. Si usted se da cuenta, ellos evangelizaron toda la región, ¿cierto? Tenemos la obra de fe, que se apartaron de los ídolos, y tenemos el trabajo del amor, lo dice el texto 8, que ellos evangelizaron a toda la región. Ahora, hermanos, cuando hablamos de amor, no estamos hablando de algo abstracto que no se puede tocar, medir o palpar. El amor en el ámbito cristiano tiene una realidad manifiesta que se puede tocar. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a Juan, capítulo 3, un verso muy conocido para los hermanos. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, verso 16. Juan 3:16, un texto que no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera, o sea, una manera que no nos podemos imaginar o entender, amó Dios al mundo. El amor que Dios tiene para con el mundo es algo propio de su naturaleza. El amor de Dios no se da porque nosotros hayamos hecho algo que hayamos agradado el corazón de Dios para que nos amara y nos mirara con amor. No, Dios es amor en su naturaleza y nos amó siendo sus enemigos, ¿cierto? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo. Con este versículo, el propio Señor nos muestra que el amor tiene una manifestación. El amor no son simplemente palabritas. El amor en la vida cristiana se debe reconocer por su evidencia, ¿sí? ¿Cuál fue la evidencia de que Dios amó al mundo según el texto? Dar. Dios dio porque amó. Entonces el trabajo del amor tiene una experiencia, hermanos. De parte de Dios primeramente para con el hombre, pero también de parte del hombre para con Dios y para con su semejante. Entonces, hermano, el trabajo del amor, y créame que el ir a la cruz fue un trabajo intensamente duro, ¿cierto? No lo vamos a entender en esa magnitud porque nosotros no somos Dios y nunca vamos a ver qué es Dios ir a la cruz, a ser crucificado, ¿cierto? Pero podemos percibir de alguna manera que no fue un trabajo fácil ir a la cruz, y más desde el punto de vista de Dios, ¿cierto? Entonces Dios muestra su amor. ¿Cómo? Dando. Entonces el amor tiene una realidad. El amor no es algo que queda en el aire, sí, tan bonito. No, el amor tiene que hacerse evidente. Y eso lo va a reproducir en la medida que el cristiano abra su corazón al trabajo del Espíritu Santo.
para que entonces pueda cumplirse la palabra en Gálatas. Y la fructificación del Espíritu es. Entonces el amor es un fruto del Espíritu Santo. Un cristiano que no ama es un cristiano que no conoce a su Señor y no ha abierto el corazón para que el Espíritu Santo pueda producir el amor, encontrar salida, para que la iglesia pueda ver efectivamente cómo Dios ama y el mundo pueda ver cómo Dios ama. ¿Cómo se va a dar cuenta el mundo que Dios ama? A través de la iglesia, hermanos. Es la única manera que el mundo va a saber que Dios existe, que es verdadero, que es real, que transforma vidas, porque nos amamos los unos a otros. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros servimos a Cristo porque le amamos. Ese es el trabajo de nuestro amor. Miramos un texto ahora, ese es de Dios para con nosotros. Ahora de nosotros para con Dios. Juan 14. Juan 14, vamos a leer el verso 15 solamente, por causa de lo que estamos considerando. Juan 14, verso 6. Versos muy simples y sencillos, pero versos muy profundos, hermano, que solo se pueden conocer desde la perspectiva del amor. Si me amáis, ¿qué? O sea que el amor tiene una evidencia. Tú dices que amas a Dios, tienes que evidenciarlo. ¿Cómo? Guardando su palabra. Un cristiano que no guarda la palabra es un cristiano que no ama a Dios, porque la evidencia de que lo ama es que guarda su palabra y no es gravosa para él, ¿cierto? Entonces el amor a Cristo lleva un trabajo arduo, porque muchas veces se sufre por ese amor, pero es una respuesta del cristiano al amor recibido de parte de Dios, al sacrificio de Jesucristo. Entonces el cristiano, por causa de recibir y ver ese amor, también empieza a trabajar en ese mismo amor, empieza a esforzarse por ese amor, empieza a trabajar y a dar frutos por ese amor, por haber percibido el amor de Dios en su corazón. No se reserva nada para sí mismo y empieza a trabajar incansablemente por dirección del Espíritu Santo. Y ese trabajo, aunque es agotador, el cristiano no lo siente así. Para él es una delicia estar cansado por servir al Señor. Para él es una delicia acostarse tarde por estar sirviendo al Señor. Encuentra su gozo y su alegría en el trabajo para el Señor. ¿Por qué? Porque hay algo en el interior que lo impulsa, un poder dinámico, y es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, hermano. Amén. Entonces una iglesia que trabaja en amor es una iglesia que está teniendo rasgos y características espirituales. Miremos dos ejemplos muy rápidos en el libro a Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16. Vamos a leer dos versos. El verso 6 y vamos a leer el verso 12. Romanos 16:6. Mire, esto es muy parecido a lo que estaba escribiendo Pablo en Tesalónicos. Lo que pasa es que aquí sí está dando algunos nombres. En Tesalónica dice: toda la iglesia tiene trabajo de amor, tiene obras de fe y tiene constancia en la esperanza. Pero aquí va a particularizar, porque estaba recordando. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué impulsó a María para trabajar mucho? El amor. Es el poder y el eje que impulsaba a los cristianos a trabajar por el Señor. Es el eje y el poder que impulsaba a los cristianos a morir por Cristo. El amor. Y en el verso 16 lo dice, en el 12: saluda a Trifena y a Trifosa. No son muy conocidas para nosotros, pero sí para el Espíritu Santo, ¿cierto? Las cuales trabajan en el Señor. Saluda a la amada Pérsida,
la cual ha trabajado mucho en el Señor. Entonces el amor dinamiza al creyente para trabajar. Ya miramos ayer entonces que fuimos creados en Cristo Jesús, la nueva creación, fuimos creados para obras. O sea, la iglesia fue creada para ciertas obras que Dios preparó, para que la iglesia, a medida que conozca la voluntad de su Señor, se va introduciendo en ellas, ¿cierto? Entonces, esta iglesia, la iglesia en Tesalónica, su trabajo era fundado ¿en qué? En el amor a Dios. Eso era lo que movía a la iglesia tesalónica a trabajar. Un trabajo fatigoso, un trabajo intenso que cansaba exteriormente, pero en su interior producía satisfacción, producía alegría y producía gozo, amados hermanos. Nosotros hemos conocido el testimonio de muchos hermanos que han trabajado sin cesar por causa del Señor y por causa del amor al Señor. El hermano Charles Haddon Spurgeon murió relativamente joven, pero cuando empieza a examinar su biografía, su vida, las predicaciones que tenía, cuántas veces predicaba a la semana, prácticamente ese hombre se murió de cansancio, hermanos, porque estaba muy joven. ¿Qué impulsó al hermano a hacer eso? ¿Qué lo llevó a hacer eso? El amor por su Señor. Hermanos, la iglesia debe tener un profundo amor por el Señor en el corazón. Amén, hermanos. Ahora miremos el otro lado de la moneda. Hay trabajos que se pueden hacer sin amor. Vamos a mirar un texto en Apocalipsis. Vamos a ver la segunda epístola a Éfeso. La primera la escribió Pablo por mano de Tíquico. Recuerde que hablamos de tres palabras claves: ergón, hipómone y la palabra copu. Quiero que la tengan presente porque las vamos a volver a leer. Vamos a leer Efesios, Apocalipsis capítulo 2, verso 1, a la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus ergón, tus obras, ¿sí? Y tu arduo trabajo. Yo conozco tu copus, tu trabajo incesante. O sea que la iglesia en Éfeso tenía ¿qué? Obras. Y la iglesia en Éfeso tenía un trabajo incesante. ¿Y qué termina diciendo? Y hipomone. Mira que estas mismas características se hallan en la iglesia en Tesalónica. Las mismas 3. Obras, trabajo y paciencia o esperanza, constancia, se hallan también en la iglesia en Éfeso. Pero a diferencia de Pablo, el Señor Jesucristo no la alaba por esto. En cambio, a Tesalónico sí la alaba el Espíritu Santo por eso. Sigamos leyendo. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y han probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, nuevamente la palabra, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí quiero hacer una aclaración textual. La palabra amor en el texto griego no aparece. Si tienes otra traducción de edición crítica, por ejemplo la Biblia textual, va a leerse así: y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado, ¿cierto? Y termina el texto diciendo: pero tengo contra ti, ¿qué? ¿Qué has dejado? Has dejado a tu amor, el primero. Hermanos, esto para dar un equilibrio en lo que estamos considerando. La iglesia en Éfeso tenía trabajos arduos, pero era muy diferente de la iglesia en Tesalónica, porque el trabajo en Tesalónica era ¿en qué? En amor. En cambio, el trabajo de la iglesia en Éfeso no tenía la característica propia del sello espiritual, el amor. Hermano, todo lo que estaba haciendo
lo estaba haciendo alejado de Jesucristo, amados hermanos. El amor había dejado de ser importante en la iglesia y se había alejado. Se había alejado de la experiencia de la iglesia, hermanos. Era una iglesia que todo lo hacía mecánicamente, todo lo hacía en su fuerza natural, servicios carnales, servicios naturales, y sí tenía muchas obras, pero Cristo no aprueba eso, hermanos. Entonces el trabajo en la iglesia debe ser un producto ¿de qué? De amor. Ahora, hermanos, toda actividad, todo trabajo de la iglesia que se haga fuera de la esfera del amor es contraria a Dios. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor. Entonces todo lo que estaba haciendo la iglesia en Éfeso era contrario al propio Señor. Por eso nosotros debemos percibir, discernir que en el trabajo que le estemos haciendo al Señor no nos hallemos nosotros entonces no agradando al Señor, ¿cierto? Sino que en la comunión íntima con Él, espontáneamente vamos conociendo cuál es nuestro camino, cuál es nuestro servicio y cuáles son nuestras obras, hermano. Amén. Entonces, esta iglesia se había vuelto una iglesia vacía de contenido espiritual, pura exterioridad, ¿cierto? Con esto no queremos decir entonces que no deben haber obras de fe ni trabajo de amor. Sí lo deben haber, completamente, porque los tesalónicos lo tenían. Pero la razón por la cual la iglesia debe moverse al trabajo es el amor, la fuerza. El fruto del amor es el trabajo hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miremos un ejemplo muy claramente acerca del trabajo sin amor. Vamos a Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18. Solo leamos 2 versos para mostrar algo. Lucas 18. Bueno, vamos a leer desde el verso 9. La parábola del fariseo y publicano. La conocemos, ¿cierto? Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y mira las obras y mira el trabajo de este fariseo. Tenía trabajo y tenía obras. ¿Qué hacía? Ayunaba. ¿Cómo? Multiplique. ¿Cuántas veces al mes? Multiplique. ¿Cuántas veces al año? ¿Sabe cuántas? ¿Sabe cuántas veces dice el Antiguo Testamento que se debía ayunar por ley? Una vez. En el Kippur, en el Yom Kippur, en el día del ayuno, en el día de la expiación. Era el día que era obligado a los judíos a ayunar. Luego, después de la deportación en Zacarías, sí aparece el ayuno del 5º mes, del 6º mes, del 7º mes, pero no era instituido por la ley. O sea que en el año se tenía que ayunar una vez. Los judíos, este hombre ayunaba ¿cuántas veces al año? Sí, tenía mucho trabajo y tenía muchas obras, ¿cierto? Y aparte de eso, ¿sabe qué hacía? Daba diezmos de todo lo que ganaba, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Viene Bernabé por amor al Señor, por dirección del Espíritu Santo, por esa comunión con el Señor espontáneamente, trae sus propiedades a los pies de los apóstoles para que las repartan. Entonces, como Ananías y Zafira vieron que eso agradaba, vamos a hacerlo también. Y lo que hicieron no fue producto del amor y vino un juicio contra ellos. ¿Recuerdan? ¿Cierto? Entonces este fariseo tenía mucho trabajo, ayunaba mucho, daba mucho dinero, pero estaba desprovisto de algo que agradaba al corazón de Dios. ¿Y era qué? Era el amor, hermano. Cuando el cristiano carece de amor hacia Cristo, se torna su servicio y su vida vacía, muerta, ¿cierto?
y el testimonio del Señor se va debilitando. Precisamente una de las razones por las cuales el candelero en Éfeso fue quitado, ¿cuál fue? Porque has dejado tu primer amor. El amor era el combustible para que el candelero iluminara. Si no hay amor, no hay combustible para el candelero, entonces no hay luz. Entonces, si no sirve el candelero para alumbrar, que es su propósito, es removido. ¿Cierto, hermanos? Amén, hermanos. Cuando se hacen las cosas sin amor, dice 1 Corintios 13:1, que soy como ¿qué? Címbalo que retiñe, ¿y qué más? Vamos a leerlo textualmente. Ese es 1 Corintios 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir esto entonces? Pura bulla, puro ruido. Hacía de todo, pero era puro ruido. No había peso en el interior. Y lo distintivo de la iglesia, a diferencia de cualquier religión, es el amor, hermanos. Eso es lo distintivo en la iglesia, hermano. Es lo que distingue a la iglesia de cualquier otra dirección. Entonces ya lo dijimos, el amor tiene una dirección hacia Dios y tiene una dirección hacia ¿quién? Hacia los hermanos. Entonces, aunque el trabajo del Señor produce cansancio, el Espíritu Santo energiza el corazón del cristiano para darle capacidad, para poder seguir sirviendo en medio de esa situación con alegría y con gozo. ¿Quién fortalece al ser humano, al cristiano, con fuerzas que él no puede entender? Dios. Eso lo dice el salmista, ¿cierto? Volvamos entonces a 1 Tesalonicenses. El 1, vamos a leer el 3 ahorita. ¿Ustedes recuerdan el caso de Pedro? El Señor le pregunta, ¿Pedro, me amas? Pedro respondió, sí, Señor, te amo. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Pedro, me amas? Y Pedro se puso muy triste. Y la respuesta de Pedro es un texto muy importante en cristología porque nos muestra la divinidad del Señor. Pedro responde, Señor, tú sabes todas las cosas. El que sabe todas las cosas es Dios, ¿cierto? Entonces el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapo a mí, Pedro, con amor divino, como yo te amo a ti? Y Pedro responde, el texto griego de Juan dice, te quiero. O sea, te fileo, no te agapo todavía. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Pedro? Estaba diciéndole a Pedro, Pedro, si tú quieres pastorear mis ovejas, me tienes que amar. Todo lo que hagas en mi casa tiene que ser por amor, ¿cierto? Pues vamos a Tesalonicenses, el texto base. Ahora leamos el verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios nuestro Padre y de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Esta es la palabra hipomoné. Esta palabra hipomoné significa capacidad de aguantar en medio de la prueba, haciéndolo con gozo. Eso es lo que significa hipomoné, ¿cierto? Entonces los tesalónicos, cuando examinamos la epístola, sabemos que estaban sufriendo de la misma manera que estaban sufriendo los cristianos en Judea a causa de los judíos. Hermano, el mayor conflicto, los mayores dolores que le causaron a Pablo fueron los judíos. Una que otra vez los gentiles, pero siempre donde él iba, que habían judíos, le causaban problemas al apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces los hermanos estaban en medio de una prueba, ¿cierto? Pero la verdadera esperanza produce ¿qué? Constancia o paciencia. Y en el verso 10 habla cuál era la constancia en la esperanza. Recuerde que el contexto de la epístola es la segunda venida de Jesucristo. Entonces el verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la esperanza de los tesalónicos? La segunda venida de Jesucristo en las nubes. Esa esperanza en esa venida hacía que los tesalónicos pudieran ejercitar y participar de la hipomoné.
Estaban viviendo por el Señor, estaban haciendo todo para el Señor en espera de que el Señor viniera y los encontrara en una vida de santidad, en una vida piadosa, en una vida de maduración, amados hermanos, ¿cierto? Entonces es muy importante estos aspectos de que estamos hablando acá, estas tres virtudes y características cristianas. Esta esperanza en la venida de Cristo producía un nivel altísimo de entrega a Dios en el corazón de los tesalónicos. Bueno, esa esperanza en la venida de Jesucristo debe producir un nivel de entrega en el corazón de la iglesia. Mientras viene Jesucristo, que nos halle participando de estas cosas, hermano. Amén, dice el Señor. Miremos un texto para leerlo en Santiago, capítulo 5, verso 7. Santiago Jacobo, capítulo 5, versículo 7. Hablando también ya de la parucía, de la segunda venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida, la parucía del Señor. ¿Qué debemos tener? Constancia, perseverancia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces nos hace una comparación para que nosotros podamos percibir qué significa esperar. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Israel era una nación agrícola cuando entró a la tierra prometida, y ella trabajaba por el ciclo lunar, y eran muy importantes las lluvias. Esta lluvia temprana eran octubre, noviembre para la siembra, y la lluvia tardía era en más o menos abril y mayo. ¿Para qué? Para recoger. Entonces, cuando llegaba la lluvia, en octubre, noviembre, sembraban y trabajen. Y espere. ¿A qué? A que dé producto la tierra después de trabajarla, ya en la segunda lluvia, que es la lluvia temprana, que es en marzo, abril, más o menos. Entonces, así como el labrador, el cristiano debe tener y esperar pacientemente a su Señor, pero haciendo algo, obras de fe, trabajo de amor, amados hermanos. El labrador no se sienta, sino que trabaja y espera, abonando, trabajando, para que pueda dar un fruto, ¿cierto? Y dice el texto, verso 8, tened también vosotros paciencia. ¿Y qué dice? Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esta palabra afirmar, el verbo griego, su forma verbal, está en aoristo imperativo. Quiere decir esto entonces que el aoristo es como un hecho consumado y concluido. Imperativo quiere decir que es un mandamiento. Entonces el Señor espera que la iglesia se afirme de una vez por todas hasta que el Señor venga, hermano. Eso es lo que está buscando el Señor. Mientras el Señor venga, que encuentre iglesias afirmadas, en espera de la venida del Señor. Ahora, hermanos, ¿qué fuerza sostuvo a los tesalonicenses y a los cristianos que han sido probados en todos los tiempos, firmes en su fe, amados hermanos? La esperanza en la venida de Jesucristo. Eso ha ayudado a los cristianos de todos los tiempos a estar firmes y constantes. Pero también hay algo más que ha ayudado a la iglesia. Con esto vamos a concluir. Vamos a mirar el principio de la formación de la iglesia. ¿Qué pasó con esta iglesia? Vamos a Hechos 17, verso 1, que es el comienzo de la iglesia en Tesalónica. ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Qué sucedió en el interior de esta iglesia para que madurara tan rápidamente? Porque tenía menos de un año, esta iglesia tenía algunos meses cuando el apóstol Pablo describe, ¿cierto? ¿Qué hizo entonces que la asamblea en Tesalónica madurara tan rápidamente, amados hermanos? Vamos a leer Hechos 17, verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Preste atención, hermanos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario
que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es que es el Cristo. Hubo un poder dinamizador en el corazón de los tesalónicos y fue la palabra de Dios. Ellos empezaron por la palabra de Dios. A través del testimonio de la palabra creyeron en el Señor y a través del testimonio de la palabra eran alentados a seguir hacia adelante. Ellos empezaron por la palabra, hermanos, y continuaron por la palabra. Vamos a leerlo ahí mismo en Tesalonicenses, ahora el capítulo 2, verso 13. Aquí quiero leer la Biblia textual. Vamos a leer primero Tesalonicenses 2:13 de Reina y Valera, y luego lo leemos de la Biblia textual. Pero voy a leer la Biblia textual, la cuarta edición, porque nos trae más exactamente el significado de la palabra. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, o sea, hermanos amados, que cuando los tesalonicenses escucharon el testimonio que traía el apóstol Pablo, para ellos no era un simple palabrero, para ellos era la palabra de Dios. Y cuando la escucharon, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Presta atención, hermanos, en esta última parte del verso. La cual que actúa poderosa en vosotros, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la palabra, al ser predicada, a ser expuesta fielmente, estaba haciendo una labor en el corazón de los tesalónicos. Estaba actuando en el corazón de los tesalónicos, y eso lo llevaba entonces ¿a qué? Obras de fe, trabajos de amor y constancia en la esperanza. Quiero leerlo de la Biblia textual. El 13 dice: 2:13 dice: y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogiste no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad palabra de Dios, la cual también, dice Reina y Valera 60, ¿qué? Actúa. Bueno, la Biblia textual 4 dice: la cual os energiza. Esa palabra energiza viene de energeo, energizar. Entonces quiere decir entonces que había un poder que estaba actuando, energizando el corazón de los tesalónicos para que pudieran ir en pos de la madurez. ¿Cuál? La palabra de Dios. Por eso en las asambleas debe haber regularmente predicación de la palabra. A los hermanos con los que me reúno les digo: no soy el mejor expositor de la Biblia, pero sí sé una cosa, que si les predico la palabra de Dios, ella va a hacer un efecto en el corazón de cada uno de los cristianos, amados hermanos. Entonces esa palabra estaba actuando, energizando a los tesalónicos para que hicieran obras de fe, trabajo de amor y tuvieran una esperanza en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Qué preciosa la palabra del Señor. Terminemos entonces con Isaías, hermanos. Capítulo 55. El Señor ya lo dijo de otra manera a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías 55, verso 10. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. O sea, de la misma manera, esa es una comparación. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces el Señor envía su palabra con propósitos.
fructificación, maduración del corazón de los cristianos y del corazón de la asamblea, hermano. Por eso entonces, así como Pablo, que no cesaba de enseñar, así en cada una de nuestras iglesias y asambleas debemos predicar regularmente la palabra de Dios, porque ella puede operar cambios en el interior del corazón del cristiano que nosotros no podemos hacer. Y además nos energiza, nos da el poder a través de la fe y del Espíritu para poder entonces ir en pos de Jesucristo, ir en pos de la madurez, hermano. La iglesia en los tesalonicenses era una iglesia que se veía que era una iglesia que había sido salva porque había una transformación en la asamblea entera. El mensaje del Evangelio, amados hermanos, no es cualquier mensaje, porque la evidencia de que es un mensaje proveniente del cielo somos nosotros, vidas transformadas. Esta epístola de Tesalonicenses nos lleva a ver hacia el futuro, al encuentro con el Señor en las nubes. Y esa mirada hacia el futuro lleva a que consagremos al Señor y a que llevemos vidas santas, piadosas, agradables al Señor. Amén, hermanos.